Primera Iglesia Bautista de Milagro presenta su devocional Alimento para el Alma. Apartamos unos minutos de nuestro tiempo para ser edificados con la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Johnny Kinder. Saludos apreciados hermanos, bienvenidos a nuestro devocional Alimento para el Alma. En la Biblia sobresalen grandes personajes por sus hechos de fe, llamados también héroes de la fe. En el libro de los Hebreos encontramos una lista de hombres y mujeres que sobresalen por su fe y obediencia a Dios. Al estudiar sus vidas, de seguro que vamos a encontrar enseñanzas muy valiosas para nuestra vida cristiana. Les invito a estudiar algunos detalles de la vida de Moisés. Comencemos hablando sobre su niñez. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 2, nos habla del nacimiento de Moisés, un hermoso niño de la tribu de Leví. Un varón, dice la Biblia, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El niño a quien le pusieron el nombre de Moisés abrió sus ojos dentro de un mundo hostil. Nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida en un tiempo donde los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Era hijo de unos padres muy creyentes. Moisés ciertamente no era el primogénito de su familia. Él tenía un hermano mayor, Aarón, y una hermana llamada Miriam, o María, como dice nuestra Biblia. El relato bíblico nos dice que un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de la misma tribu de Leví. En Éxodo capítulo 6, verso 20 se nos dice el nombre de los padres de Moisés. Esto era Arán y Jocabed. Hay leyendas judías que dicen que el nacimiento de Moisés fue indoloro para su madre, que en su nacimiento su rostro era tan hermoso que la habitación se llenó de luz igual a la del sol y la luna combinados, que caminó y habló cuando tenía 1 día de edad y que se negó a mamar, comiendo alimentos sólidos desde el nacimiento. Pero claro, esto es leyenda del pueblo judío, no es bíblico. Ahora, por la sentencia de muerte que había sobre los niños hebreos, su madre lo tuvo escondido 3 meses. Los padres de Moisés no hicieron esto por el instinto paternal solamente, y que era muy natural. También lo hicieron porque eran creyentes en Dios. El libro de los Hebreos en la Biblia, capítulo 11, verso 23, describe la fe de los padres de Moisés, pues la Biblia dice en este versículo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. En los versículos 3 al 6 del capítulo 2 encontramos el relato de cuando la hija de Faraón encuentra a Moisés. Dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Bajo la soberanía y dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al niño. Su cultura y educación la acondicionaron a rechazar a los hebreos, pero el llanto del niño conmovió su corazón. Dios tenía un plan preparado para la liberación de Moisés y a través de él a su pueblo Israel. Dios guió a los padres de Moisés a la corriente del río Nilo y al corazón de la hija del Faraón para su plan y propósito. El relato continúa en el capítulo 2 de Éxodo y vemos entonces que la hija de Faraón cuida y cría a Moisés. Leamos los versos 7 al 10. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño.
Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios permitió que la madre de Moisés lo educara en sus primeros años y se le pagara por ello. Dios recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar en él al esconder a Moisés por 3 meses y porque confió en Dios al poner a Moisés en el río. Seguramente fue a su temprana edad cuando Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres y donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas. En Éxodo 2, verso 11 dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Al llegar Moisés, al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. El antiguo historiador Josefo escribió que Moisés era el heredero del trono de Egipto y que siendo joven dirigió los ejércitos de Egipto en una batalla victoriosa contra los etíopes. Moisés fue criado y educado en la ciencia y aprendizaje de Egipto. En Hechos capítulo 7, verso 22, encontramos lo siguiente. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable entonces pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, la gramática, la literatura, la filosofía, música, etc. Este Moisés fue llamado después por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Llegó a ser el gran libertador del pueblo hebreo. Su fe y obediencia a Dios sobresalen en su historia. Mis amados hermanos, Dios busca a hombres y mujeres que le crean y le obedezcan para hacer grandes cosas en nuestros días. Oremos para que esto suceda así. Dios eterno, te damos gracias por permitirnos ir a tu palabra, Señor, y edificarnos con historias como esta, donde vemos, Padre, que tú llamas, que tú cuidas a tus siervos, pero sobre todo vemos el accionar de hombres y mujeres que te creen y que como resultado de esa fe depositada en ti, tú premias su fe, le guardas, le cuidas y le protege. Ayúdanos, Señor, en nuestros días a ser hombres y mujeres de fe y esperar grandes cosas de ti. Sí, en estos tiempos difíciles necesitamos de personas así que te crean y te obedezcan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que usted haya sido edificado con el devocional de hoy. Puede contactarnos al WhatsApp 093 91 46 68. Dios les ama y nosotros también.